Vamos con el capítulo 1123 del manga de One Piece, 2 semanas vacías. Un capítulo tremendamente revelador, que aclara muchas dudas que tenía, también bonito, nostálgico y emotivo. La portadilla continúa con el peregrinaje de Yamato, y esta está relacionada directamente con las portadillas que tuvimos en los capítulos 1119 y 1120, donde pudimos ver cómo unos niños apedreaban a la pobre Yamato en Kibi, por el odio que tenían hacia su padre, Kaido. Después de esto, Denjiro, siendo ahora el daimyo de la región, atrapa a los niños para castigarlos, y ese castigo finalmente lo vemos en la portadilla de esta semana: comer oden junto a Yamato, la persona que odiaban y habían apedreado. Es una bonita escena porque vemos el contraste de lo que fue vivir bajo el reinado de Kaido, que arrastró a la pobreza a estos niños, y la situación actual, que los castiga con comida. En otros tiempos habrían acabado malamente. Desde luego sus percepciones hacia Yamato habrán cambiado desde este momento, pero es que además tenemos esa comparativa también con su padre, que le gustaba compartir oden con todos sus compañeros. El episodio arranca mostrándonos la situación de la marina después de que el robot Emmet desplegase el haki residual de Joy Boy. Todos han caído, incluyendo altos cargos, menos los Serafim, que entiendo que no es solo por una cuestión de poder, sino también por la propia naturaleza de los mismos, no siendo humanos corrientes. Y aun a pesar del potente haki desprendido, los gigantes no notaron ningún tipo de hostilidad, siendo incluso mejor que el de Shanks. Vegapunk ya mencionó varias veces que la guerra del pasado no fue una cuestión entre buenos y malos, sino que dependía del punto de vista, pero este comentario deja bastante bien a Joy Boy. O sea, alguien que debía estar a la altura de Luffy, en lo que a bondad se refiere. Luffy, a bordo del barco de los gigantes, se despide del robot dándole las gracias. Un momento agridulce, la sonrisa de Luffy y el resultado de la batalla contrasta con el estado de Emmet, que ha dado su último aliento por ayudar a los Mugiwara. Es hora de poner rumbo a Elbaf, la isla de los gigantes. Nos acercamos hacia el final de la obra, a un lugar tan esperado y mágico para nuestros protagonistas, que lo digo con ilusión, con entusiasmo, pero obviamente también con pena, ¿no? Tantos años que ya va llegando, pero ¿lo vamos a echar de menos? Cuando One Piece acabe, ¿qué va a ser de nosotros? Y lo digo yo, que llevo pocos años en el barco. Todos aquellos que llevan 20, ¡fua! Es como que se os va a morir algo. Sanji se dirige hacia Vegapunk preguntándose si todo esto lo tuvo planeado, y este momento nos retrae al pasado para conocer qué ocurrió hace 2 semanas. Ojo con todas las revelaciones que nos va a mostrar este capítulo. Stella, Sokka y Pitágoras observaron anomalías en el registro de la Mother Frame. Alguien se había llevado una porción importante y después trató de manipular y falsificar las lecturas. Solo un Vegapunk pudo hacer algo así. Stella sospecha de Lilith. Entendible, teniendo en cuenta que representa la maldad o malicia de Vegapunk. Recordemos que cada uno de estos satélites es la personificación de un aspecto de la personalidad del científico. Ellos son los únicos que cuentan con una coartada, quedando libres de sospecha. A partir de entonces, estos 3 se pusieron en modo sigilo, tratando de descubrir al culpable sin volcar la información a Punk Record. Como veis, todo empieza a aclararse sin dejar ninguna laguna, pero esperad porque la genialidad de este capítulo va más allá. Por supuesto, no es una casualidad que sea Pitágoras quien descubre al cabo de una semana que el verdadero culpable es York, ya que Pitágoras corresponde a la sabiduría de Vegapunk. Los 3 encuentran pruebas que la incriminan, y deciden recuperar la data que había sido manipulada del Denden Mushi para las llamadas de larga distancia. Ahí descubren cómo York se chivaba sobre las investigaciones que el Dr. Vegapunk realizaba sobre el siglo vacío, una llamada que fue hecha directamente a Mary Joyce, lo que explica por qué el Zipper Paul no dejaba de ir a olisquear a la isla. Justo al día siguiente de descubrir que York es la culpable, y a 6 días del presente, llega la noticia de que el reino de Lulusia fue eliminado. Vegapunk sospecha rápidamente de que esto es fruto de un arma ancestral movida por la porción de la Mother Frame robada. Stella le pide a Pitágoras que vigile cualquier onda de transmisión o cambio en los niveles del mar, sabiendo que un arma ancestral provoca la subida del nivel. Y aunque tenga razones para creer que el gobierno posee un arma ancestral, no le gusta afirmar conjeturas porque él es un hombre de ciencia. Siempre necesita evidencias. Se arrepiente de la libertad, de la humanidad que le dio a su codicia, que tomó la identidad de York. El tener toda esta información sobre la situación les vino bien para preparar a tiempo un barco en el que los trabajadores y residentes de la isla pudieran escapar. Sin embargo, Vegapunk, que es consciente de que él y sus satélites no tienen salvación, urge un plan para que sus muertes no sean en vano. Lo primero es que cuentan con tecnología para poder transmitir la información a todo el mundo. Contar la verdad, como hemos visto en los últimos capítulos, una tecnología del futuro que tristemente Ohara no tenía hace 22 años para haber hecho lo mismo antes de ser destruido.
Vegapunk se siente mal por involucrar en su plan suicida a sus dos fieles satélites, pero estos le dicen que no debe disculparse porque ellos también son Vegapunk y comparten la misma voluntad. Bueno, eso díselo a la hija de la gran chingada de Pork. De York, digo Pork, York. Claro, York, me acuerdo del jamón y después de eso el pork. Con este discurso continúan plantándonos la idea de quién es realmente Vegapunk. ¿Importa acaso la muerte de cualquiera de ellos mientras uno siga vivo? ¿Qué determina su muerte? Es una interesante conversación existencial la que tienen en este punto. ¿Qué nos define al ser humano? ¿El cúmulo de experiencias y recuerdos? Tal vez solo es necesario que su cerebro siga existiendo para que Vegapunk nunca muera. Y esta idea queda presente con el panel que nos muestra la conversación con la enorme frente de Vegapunk de fondo. La contramedida de Vegapunk implica proteger la máquina creadora de nubes, esa máquina que han utilizado para que el Sunny pueda salir hacia la altura del mar y después, pues bajar, ¿no? Importante lo que descubrimos aquí para el futuro sobre esta máquina, y es que gracias a ella podría salvarse a toda la humanidad. Algo así como Skypea crear un mundo de nubes para ellos o simplemente para transportarlos. Veremos a ver dónde va toda esta gente después. Pero el hecho de que nos hablen de esta máquina, de su importancia, de salvarla, me hace pensar que es inevitable el hundimiento del mundo de One Piece. Un día York sorprendió a Stella enredando en el robot gigante Emmet. Stella se escudó diciendo que estaba haciendo experimentos operacionales con la Mother Frame para mejorarla como fuente de energía, cuando en realidad estaba colocando el Denden Mushi con la grabación que se reproduciría con su muerte. En verdad, en este punto él ya no quería perfeccionar la Mother Frame, se arrepentía de haber trabajado en una fuente de energía tan peligrosa como esta, del mismo modo que Albert Einstein se arrepintió de haber participado en la creación de armas que ponían en jaque a la seguridad mundial. Sobre si en este instante también puso dentro del robot un pedazo de la Mother Frame para, llegado el momento, que se activase y proteger así al Denden Mushi, pues es algo que no se menciona. Pero por las últimas revelaciones parece que el robot estuvo guardando sus últimas fuerzas hasta que Joy Boy regresase, y fueron los tambores de la libertad de Luffy los que lo despertaron. Y no la muerte de ningún científico. De hecho, empiezo a dudar de que el robot fuese consciente siquiera de que Vegapunk le metió esa cosa. Él solo quiso luchar una vez más por Joy Boy. Todo esto son mis ideas porque, como digo, no se dice claramente si metió un pedazo de la Mother Frame dentro del robot o si el robot se levantó al escuchar los tambores de la liberación. En este punto le encuentro más sentido a que se despertase con los tambores. Y a solo 2 días del presente realizaron la grabación que después se transmitiría al mundo, y posteriormente borrarían sus memorias para seguir compartiendo la data con Punk Record y no meter la pata revelando ninguna pista que pudiese delatar sus planes. Y esto es increíble porque justifica perfectamente cómo es posible que el Vegapunk de la grabación estuviese al corriente de todo, teniendo más información que el Vegapunk del presente. A veces la idea más sencilla es la más acertada, y sin embargo yo estuve lucubrando al principio que tal vez toda esta grabación, toda esta transmisión estuviese siendo emitida por el cerebro en tiempo real, como si fuese alguna especie de streaming. ¡Pedazo locura se me ocurrió! Y no, nada de eso. No entendía que el Vegapunk del vídeo supiese de la traición de York, del robo de la Mother Frame, mientras que el Vegapunk del presente lo acababa de descubrir ese mismo día. Me explotaba la cabeza con ello. Y Oda lo ha explicado de una forma maravillosa. Pero espera, que seguimos. Sokka, Pitágoras y Stella aceptan el hecho de que tendrían que volver a experimentar todas esas sorpresas al descubrir la verdad. O el miedo de saber que sus vidas corren peligro, y que no importa que las cosas no salgan bien a partir de ahora, que algo falle, porque las contramedidas que han planeado harán que sus muertes no sean en vano. Al despertar con las memorias borradas, Stella encuentra una carta de él mismo, para informarle que fueron ellos mismos quienes tomaron la decisión de borrar de sus cabezas las 2 últimas semanas. Y les advierte que les esperan muchas sorpresas en los próximos días, como quien se adentra en una gran aventura. Y eso, precisamente es lo que sentí al ver esta mini historia, que da para película, sinceramente. Me parece increíble cómo el autor cuida cada flashback. Cada pasado no solo sirve para contarte algo o justificar algo, sino que se siente como una historia plena, completa y original, llena de posibilidades. Cuando lees One Piece, no te sumerges solo en una aventura, te sumerges en un compendio de increíbles historias. La carta de Punk termina diciéndoles: no os preocupéis porque hemos tomado contramedidas, pero hacednos un último favor, muéranse. Ese muéranse me dejó helado, pero primero sirve para mostrar la convicción o aceptación de sus destinos.
Ni siquiera tienen que resistirse, porque el sentido de sus vidas ya estaba completo. Pero más aún, es que la muerte de Vegapunk entra dentro del propio plan, siendo la finalidad o culminación del plan para descubrir al mundo la verdad. Por eso el por favor, muéranse, porque si no se mueren, el plan se va a la mierda. La carta también ofrece algo más de info que les dará ventaja y asegurará el plan, en una escena que resulta tremendamente divertida por el shock que supone esta lluvia de data. Después de eso, avanzamos hasta el momento en el que Stella descendía con Sanji para rescatar a Bonnie. Y es aquí cuando Stella le dice a Sanji que él se quedará ahí abajo después de rescatar a la pequeña, aunque eso suponga su muerte, y que debe dejarle morir, porque sabe que eso va a dar paso a algo importante. Es lo que entendió entre líneas al leer la carta de su otro yo. Y ese algo importante, pues es la grabación que se iba a activar. Y ojo con esta conversación con Sanji, porque es crucial para aliviar cualquier sentimiento de culpabilidad que pudiese tener el cocinero por la muerte de Vegapunk. O que nosotros le responsabilizásemos a él por ello. No. Simplemente aceptó la decisión de Vegapunk. Confió en él, creyó en lo que le dijo. ¿Quién es él para decidir cómo una persona decide morir? ¡Ojo! Yuji Itadori. No, si estáis siguiendo Jujutsu Kaisen, importante, fijaos cómo coinciden en este mensaje en ambos capítulos de esta semana. Y más espectacular es aún escuchar las últimas palabras de esta conversación. Vegapunk le dice a Sanji algo relacionado con el One Piece. Deseo que sean ustedes quienes lo encuentren. Y esto conecta directamente con el presente y el final de este capítulo, con Luffy y Usopp siendo alzados por los gigantes. Es obvio por qué Luffy está ahí. Para los gigantes es la encarnación de su dios, es la salvación, también es nuestro protagonista. Pero el protagonismo de esta escena se lo lleva Usopp, porque se dirigen a la isla de sus sueños. Y más aún porque siento que todas las increíbles mentiras que contaba de niño sobre sus aventuras continúan cumpliéndose, o van a seguir cumpliéndose. Comentábamos el otro día en el directo, así en plan de broma, que tal vez Usopp sea el usuario de Haki de observación más avanzado del mundo. El más poderoso, porque todas las mentiras se estaban cumpliendo. No estaba contando mentiras, sino que nos estaba contando spoilers. Estaba prediciendo. Que no es una cuestión de si realmente tiene ese poder. Simplemente es la forma de romantizar la historia del personaje o al personaje. De sentir que estás ante un mundo de fantasía increíble con aire a cuento de hadas. Y al igual que el ingenioso plan de Vegapunk ha conectado con el futuro, también lo hicieron las mentiras de Usopp. Simplemente poesía. Y así acaba este capítulo y este vídeo. Espero que os haya gustado, que estoy tomando la misma narrativa que utilicé en el vídeo anterior de Jujutsu Kaisen. Ya sabéis, si os gusta, dadle like, suscribíos y todo eso. Nos vemos en el próximo, si os quiere.